Muy buenas noches para los que están ahora en Instagram. Muy buenos días o buenas tardes si ven la grabación en otro momento, ya sea por Instagram o por YouTube. Hoy es viernes 20 de enero del 2023. Vamos a esperar a que se conecten algunos más. Ahí estamos, ahí están llegando. Perfecto. Bueno, hoy vamos a empezar con Vigilar y Castigar, este librito de Michel Foucault. Primero, igual quiero agradecer los mensajes que fueron enviando en la semana. Ahí me preguntaron por qué siempre estoy con remera negra, ya sea en los videos que aparecen en el canal o en los vivos. Bueno, respondo a eso. Es porque al momento de hacer la edición o hacer el vivo, en el caso de que después tenga que grabar el video o lo que sea, siempre la remera negra favorece la edición, le puedo poner letras blancas o es más fácil para hacer el contraste. Así que es nada más que por un tema de edición, no porque tenga alguna cosa, alguna obsesión media dark. Todo bien, pero no la tengo. Así que bueno, es más que nada una cuestión técnica. Bien, Foucault. Yo supongo que si están en el vivo, si están en el Instagram en este momento y están escuchando esto después más adelante en YouTube, es porque en algún momento tuvieron Foucault, les suena, les llama la atención estos temas. No es un autor de una lectura sencilla. Habíamos arrancado esta serie de podcasts con literatura, una ternura, es ese personaje Momo con el que arrancamos el primer podcast de hace 3 semanas. Después seguimos con Cándido de Voltaire, que es bastante cínico, y ahora arrancamos con Foucault, que es uno de los padres del concepto de deconstrucción. Es decir, cuando hablamos de deconstrucción estamos hablando de derribar, romper, sacar fuera del molde un montón de conceptos preconcebidos, un montón de ideas que tenemos tanto de la sociedad, de lo establecido, como de nosotros mismos. Hoy en día la palabra deconstrucción está de moda, se usa en un montón de lugares, y uno de los que más impulsó esa palabra fue el autor que vamos a empezar hoy. Michel Foucault es un autor que se da muchísimo, obviamente, en filosofía, en sociología, en antropología y en algunas cátedras de salud. Es un autor para entender los contextos. Un poquito esto de esta palabra de metaenfermería, que es decir, más allá de enfermería, la palabra esa griega meta, es eso, es más allá. Y creo que Foucault es uno de estos autores. Foucault es uno de esos autores que nos permiten comprender el contexto del sistema sanitario, de dónde venimos y los distintos mecanismos en los cuales surge la enfermería, surge la medicina moderna. Foucault es un autor que muere en el año 1984, a los 58 años, bastante joven para lo que estamos acostumbrados en el siglo XX. Ya estamos con una esperanza de vida mucho mayor, siglo XXI ahora, perdón. Nace en 1926, es un autor francés, muy de moda en los 70, en los 80. Acá en la Argentina tardó en llegar en la década del 70. Eran otras las problemáticas. Pero bueno, se instaló muy fuerte Foucault en la década del 80. Eran muy poquitos los que lo conocían acá en Argentina en esa época. Así que hay un montón de textos de Foucault muy, muy interesantes. El más conocido es este que vamos a trabajar ahora, que es Vigilar y Castigar. Ahí se van agregando, estoy saludando a los que están en Instagram en este momento. Así que bueno, esto es para los que escuchen después YouTube. Esta pausa es por eso, porque estoy sorprendido ahí de los saludos. Entonces, les decía, Vigilar y Castigar es uno de los textos más conocidos de Michel Foucault, pero tiene otros textos muy, muy importantes. Sobre todo Foucault, como distintos pensadores, van a ver que tienen distintas épocas. Eso nos pasa a todos. O sea, hay una época que nos planteamos algunas cosas frente a la vida, después intentamos, nos defrauda la vida o no, y esos ideales los sostenemos o los criticamos. La deconstrucción, ¿sí? Volvemos otra vez al tema de la deconstrucción.
Entonces vamos a encontrar en cualquier pensador, en cualquier filósofo, distintas etapas. Vamos a encontrar que tienen distintas etapas. Bueno, Foucault tiene 3 o 4 etapas en su pensamiento, y para los que estamos en el ámbito de salud, quizás la etapa que más nos puede llegar a interesar es la primera etapa. Piensen que Foucault fue una persona con, para ese entonces, muy cuestionada, una orientación homosexual, muy perseguido, no tanto perseguido, sino de difícil aceptación social en el núcleo familiar y social en el cual estaba. Estamos hablando de una persona homosexual en Francia a mediados de los 50, y era complicado. Es más, tuvo distintos intentos de suicidio, la pasó bastante mal. Por lo tanto, el tema de la identidad, el tema de ir en contra de, el tema de qué es lo normal y qué es lo anormal, son temas que a Foucault los hizo piel, los encarnó de alguna manera. Entonces, para todos los raros, ¿sí?, que en algún momento se han sentido yendo en contra de, que se han sentido distintos por algún motivo, Foucault es un autor clave. Es un autor clave para poder leerse también a uno mismo. Entonces, quizás los primeros textos de Foucault hacen referencia al tema el tema de la salud. Después, claro, empieza a abordar otros temas y se empieza a descubrir, cuando uno toma todos los textos de Foucault, se da cuenta que habló siempre del poder. Foucault también se lo conoce como eso, ¿no?, como uno de los filósofos o el filósofo del poder. Pero analiza el poder de distintos enfoques, de distintas perspectivas. Entonces, en la primera etapa de Foucault, en la primera época de su filosofía, de su pensamiento, está muy vinculado con el tema sanitario. De hecho, los primeros textos de Foucault, que creo que uno de ellos, si no me equivoco, El nacimiento de la clínica, le sirve como tesis, no me acuerdo si para la licenciatura o para el doctorado. Pero bueno, El nacimiento de la clínica es uno, ahí que tienen que tomar nota las enfermeras y enfermeros que están ahora en vivo. El nacimiento de la clínica es un texto clave para comprender el contexto de lo sanitario. Otro texto también es Historia de la locura. Historia de la locura en la época clásica. Creo que tiene 2 tomos. Historia de la locura en la época, o 3, en la época clásica. Y después tiene otros textos ya vinculados a distintos temas. Entonces, si tuviéramos que nombrar otros textos muy interesantes de Foucault, La arqueología del saber, Las palabras y las cosas, Microfísica del poder, y el último texto, los últimos textos que escribió ya muriéndose prácticamente, Historia de la sexualidad. Historia de la sexualidad, que son 3 o 4 tomos. El último se escribió, se mostró, se dio a conocer al público de manera póstuma. Así que bueno, hoy nos vamos a ocupar del más conocido, en criterio de muchos, el más conocido quizás que sea Vigilar y castigar. Vigilar y castigar es un librito de 1975 por Ediciones Gallimard, después lo toma Editorial Siglo XXI. Estoy tomando agua ahora, esperen 2 segunditos. Ahí está. Bueno, muy bien. Vigilar y castigar lo toma Siglo XXI en el año 76, pero bueno, arranca buenas. Ahí siguen saludando por Instagram. Entonces, es un texto de 1975, ya en el apogeo del pensamiento y de la fama de Michel Foucault. Ya era muy conocido para ese momento, y con este libro salta a la fama mundial. Sí, estaba ahí en Europa, Estados Unidos, un poquito, con esto ya copa el escenario. Foucault, uno de los grandes filósofos, me parece que la segunda mitad del siglo XX, pues en la primera mitad del siglo XX quizás estamos hablando de Heidegger, un filósofo alemán. Ya en algún momento quizás arranquemos con ese. Pero bueno, en el caso de Vigilar y castigar, hay distintas entrevistas, distintos textos donde Foucault mismo explica cómo es que llegó a esta idea de vigilar y castigar. Yo ahora estoy mostrando en Instagram la editorial que yo tengo, ¿sí?, el texto, la versión de Michel Foucault, de Editorial Siglo XXI.
hay distintos textos. Yo les recomiendo, en el canal de Metaenfermería hay un video que se llama El Ojo del Poder, donde es una entrevista que le hacen a Michel Foucault y él explica en sus propias palabras qué es esto del panóptico, que ya lo vamos a ver más adelante cuando hagamos las conclusiones. Entonces, vigilar y castigar, Michel Foucault se pregunta qué es esto del poder, por qué la obsesión con el poder. Y él cuenta en esta entrevista en El Ojo del Poder que analizando las distintas estructuras carcelarias, él se daba cuenta que encontraba una constante en las estructuras carcelarias. Y esto lo sigue después desarrollando en Vigilar y Castigar. Ahora volvemos con eso. Pero bueno, lo que decía Foucault es que estudiando las estructuras carcelarias encontraba una constante. Y era el control y la vigilancia constantes que se mantenían en las cárceles. Y descubrió ahí un texto de un filósofo británico, un filósofo inglés, Jeremy Bentham, donde hablaba sobre el diseño de una estructura carcelaria que para los que estamos en enfermería, y no solamente para los que estamos en enfermería, sino que ahora van a ver esta estructura, era una estructura circular donde en el medio, en el centro de ese círculo, se levantaba una torre espejada. Es decir, vos no podías ver quién estaba adentro. Desde adentro te podían ver, pero vos no podías ver. Y el círculo estaba formado por las celdas de los prisioneros. Entonces, y además las celdas de los prisioneros tenían una ventana. Entonces, el guardia que estaba dentro de la torre podía ver a los prisioneros y sus siluetas, pero los prisioneros no podían ver al guardia al carcelero. Esa era la estructura. Y esa es la estructura que él empezó a investigar, que él empezó a encontrar en distintas cárceles. Y se dio cuenta, Michel Foucault, que esta estructura carcelaria no solamente estaba en las cárceles, sino que se encontraba presente en otras estructuras edilicias de aquella época. Ya vamos a ver, yo ya dije, fui adelantando algo, los enfermeros, el personal de sanidad, pero no solamente se quedó con el tema de ver las estructuras edilicias carcelarias en otros ámbitos, como el hospitalario, sino que hay muchas más. Así que vayan pensando qué otras estructuras edilicias cumplen con este carácter de panóptico, es decir, con una estructura donde se puede ver todo sin que a uno lo vean. Entonces, bueno, vamos a Vigilar y Castigar. Vigilar y Castigar es un librazo, en realidad, que tiene 350, si no me equivoco, porque tiene un montón de mapas atrás. Foucault tiene eso, Foucault tiene un laburo que no es el filósofo clásico, en el cual el tipo se para y empieza a dar definiciones, sino que es como un arqueólogo. Él en un momento se identifica con la figura del arqueólogo. El arqueólogo es el tipo que va con el pincelito y empieza despacito ahí ya van adelantando escuelas, ahí van tirando totalmente. Escuelas, ámbitos de estudio, en general, universidades también. Bueno, entonces Foucault es un pensador que va con un pincelito, como hacen los arqueólogos, o los antropólogos, quizás como los arqueólogos, como Indiana Jones, o los paleontólogos, ¿sí? En Jurassic Park, en la 1, película vieja, que están ahí desenterrando un dinosaurio. Pero ¿qué es lo que desentierra Foucault? Desentierra hábitos, desentierra costumbres, estudia de dónde vienen las costumbres que tenemos, de dónde vienen las formas de pensamiento que tenemos, por qué pensamos como pensamos. Entonces empieza a ir a las raíces, empieza a hacer esa arqueología del saber, esa arqueología del poder. Así que, como se darán cuenta, si ahora los que están en YouTube esto no lo pueden ver, pero en el vivo en Instagram lo van a ver, o quizás sí, quizás lo subo en el video en YouTube y ponga algunas imágenes, pero van a encontrar al final del libro
los mapas, las recolecciones que él hacía, un trabajo de hormiga muy meticuloso, ven, acá se puede ver la figura panóptica de la cárcel. Entonces, Vigilar y Castigar es un libro muy detallado, y ahora se van a dar cuenta a qué punto es detallado Foucault con esto de la investigación que hace, y está dividido en 4 partes. La primera parte, que se llama el suplicio, la segunda parte, que se llama el castigo, la tercera parte, que se llama la disciplina, y la cuarta parte, que se llama la prisión. Entonces, nosotros hoy lo que vamos a leer es una partecita, porque es un texto muy largo. Piensen que vamos de la página, en esta edición, vamos de la página 11 hasta la página 41. Me parece demasiado, solamente vamos a leer 3 páginas o 4, pero a partir de esas 3-4 páginas podemos darnos una idea de cómo sigue. Entonces, como les dije, en la primera parte, cuando se habla del suplicio, vamos a encontrar la primera subparte, o el capítulo 1 de la primera parte, que se llama El cuerpo de los condenados. El cuerpo de los condenados. Fundamental, ¿no? Me parece para todos los que estamos en salud, pensar el tema del cuerpo, la corporalidad, la carne, ¿sí? La realidad, o sea, frente a todas las ideas que tenemos, las emociones, los sentimientos, las proyecciones. ¿Vieron esto de pensás lo que, si vos lo pensás, lo atraés? Bueno, tenés la realidad, no por pensar las cosas se dan. Hay una realidad concreta que frena el pensamiento, si no es todo voluntad. Y no porque sea algo voluntarioso se produce. Que eso justamente está relacionado con el texto que vimos el viernes pasado, la idea esta de Cándido, que se cae en esta candidez, en ese optimismo. Bueno, el cuerpo de los condenados. Hay una palabra, yo quiero hacer todas estas aclaraciones ahora, si no interrumpo la lectura con las notas al pie de página. Lo acusan, hay un personaje que lo acusan de parricidio. Parricidio es el asesinato del padre, pero el personaje al cual van a castigar, que se llama Damiens, lo acusan de parricidio, pero no porque haya matado al padre, a su padre, sino porque intentó asesinar al rey, y el rey se considera como el padre de todos. Entonces, intentar asesinar al rey es un acto de parricidio. También se llama regicidio, pero acá es lo mismo. Respecto a este carácter obsesivo y detallista de Foucault, lo que vamos a encontrar ahora son relatos que Foucault encuentra en textos, en relatos escritos, en diarios, del año 1757. Es decir, se va a una biblioteca, desempolva todos los libros que están ahí y empieza a juntar información. Y encuentra este texto de 1757, un texto que encuentra en la Gaceta de Ámsterdam del 1 de abril, y un relato de otra persona que cuenta qué es lo que va a pasar con Damiens. Así que también hay otro texto más. Después empieza a citar un manual del año 1838, un manual sobre los artículos y las reglas que hay en las prisiones. Así que esas son las notas a pie de página, y ahora vamos a comenzar la lectura. Van a notar que una cosa es lo que se proponía hacer con el prisionero y otra cosa es lo que ocurrió. Así que si hay alguna persona que está visualizando esto, que es medio sensible, no escuche. ¿Sí? Y si hay alguna persona que está escuchando la grabación ahora, tampoco lo escuche. O sea, corte ahora y vaya a ver otra cosa en YouTube o en no sé dónde. Bueno, arrancamos.
Se llama El cuerpo de los condenados. Damiens fue condenado el 2 de marzo de 1757 a pública retractación ante la puerta principal de la iglesia de París, a donde debía ser llevado y conducido en una carreta, desnudo, en camisa, con un hacha de cera encendida de 2 libras de peso en la mano. Después, en dicha carreta, a la plaza de Grève, y sobre un cadalso que allí habría sido levantado, deberán serle atenaciadas las tetillas, brazos, muslos y pantorrillas, y su mano derecha, asido en esta el cuchillo con que cometió dicho parricidio, quemada con fuego de azufre, y sobre las partes atenaciadas se le verterá plomo derretido, aceite hirviendo, pez resina ardiente, cera y azufre fundidos juntamente, y a continuación su cuerpo estirado y desmembrado por 4 caballos, y sus miembros y tronco consumidos en el fuego, reducidos a cenizas, y sus cenizas arrojadas al viento. Finalmente se le descuartizó, refiere la Gaceta de Ámsterdam. Esta última operación fue muy larga, porque los caballos que se utilizaban no estaban acostumbrados, no estaban acostumbrados a tirar, de suerte que en lugar de 4 hubo que poner 6, y no bastando aún esto, fue forzoso para desmembrar los muslos del desdichado, cortarle los nervios y romperle a hachazos las coyunturas. Aseguran que aunque siempre fue un gran maldiciente, no dejó escapar blasfemia alguna. Tan solo los extremados dolores le hacían proferir horribles gritos y a menudo repetía: «Dios mío, tened piedad de mí, Jesús, socorredme». Todos los espectadores quedaron edificados por la solicitud del párrafo de San Paul, que a pesar de su avanzada edad no dejaba pasar momento alguno sin consolar al paciente. Y el exento Bouton, que es un oficial de cuerpos, inferior al alférez y superior al brigadier, cuenta: «Se encendió el azufre, pero el fuego era tan pobre que solo la piel de la parte superior de la mano quedó no más que un poco dañada. A continuación, un ayudante, arremangado por encima de los codos, tomó unas tenazas de acero, hechas para el caso, largas de 1,5 pies aproximadamente, y la atenació primero la pantorrilla de la pierna derecha, después el muslo, de ahí pasó a las 2 mollas del brazo derecho, y a continuación a las tetillas. A este oficial, aunque fuerte y robusto, le costó mucho trabajo arrancar los trozos de carne que tomaba con las tenazas 2 y 3 veces del mismo lado, retorciendo, y lo que sacaba en cada porción dejaba una llaga del tamaño de un escudo de 6 libras. Después de estos atenaciamientos, Damiens, que gritaba mucho aunque sin maldecir, levantaba la cabeza y se miraba. El mismo atenaciador tomó con una cuchara de hierro del caldero mezcla hirviendo, la cual vertió en abundancia sobre cada llaga. A continuación, ataron con soguillas las cuerdas destinadas al tiro de los caballos y después se amarraron a aquellas a cada miembro a lo largo de los muslos, piernas y brazos. El señor Le Breton, escribano, se acercó repetidas veces al reo para preguntarle si no tenía algo que decir. Dijo que no. Gritaba como representan a los condenados, que no hay cómo se diga a cada tormento: «Perdón, Dios mío, perdón, Señor». A pesar de todos los sentimientos dichos, levantaba de cuando en cuando la cabeza y se miraba valientemente. Las sogas, tan apretadas por los hombres que tiraban de los cabos, le hacían sufrir dolores indecibles. El señor Le Breton volvió a acercársele y le preguntó si no quería decir nada. Dijo que no. Unos cuantos confesores se acercaron y le hablaron buen rato. Besaba de buena voluntad el crucifijo que le presentaban, tendía los labios y decía siempre: «Perdón, Señor». Los caballos dieron una arremetida, tirando cada una de un miembro en derechura, sujeto cada caballo por un oficial. Un cuarto de hora después, vuelta a empezar,
y en fin, tras de varios intentos, hubo que hacer tirar a los caballos de esta suerte: los del brazo derecho a la cabeza y los de los muslos volviéndose del lado de los brazos, con lo que se rompieron los brazos por las coyunturas. Estos tirones se repitieron varias veces sin resultado. El reo levantaba la cabeza y se contemplaba. Fue preciso poner otros 2 caballos delante de los amarrados a los muslos, lo cual hacía 6 caballos sin resultado. En fin, el verdugo Samson marchó a decir al señor Le Breton que no había medio ni esperanza de lograr nada, y le pidió que preguntara a los señores si no querían que lo hiciera cortar en pedazos. El señor Le Breton acudió de la ciudad y dio orden de hacer nuevos esfuerzos, lo que se cumplió, pero los caballos se impacientaron, y uno de los que tiraban de los muslos del supliciado cayó al suelo. Los confesores volvieron y le hablaron de nuevo. Él les decía, yo lo oí: bésenme, señores, y como el señor cura de Saint Paul no se decidiera, el señor de Marcilly pasó por debajo de la soga del brazo izquierdo y fue a besarlo en la frente. Los verdugos se juntaron y Damiens le decía que no juraran, que desempeñaran su cometido, que él no les recriminaba nada. Les pedía que rogaran a Dios por él y recomendaba al párroco de Saint Paul que rezara por él en la primera misa. Después de 2 o 3 tentativas, el verdugo Samson y el que lo había atenaciado sacaron cada uno un cuchillo de la bolsa y cortaron los muslos por su unión con el tronco del cuerpo. Los 4 caballos, tirando con todas sus fuerzas, se llevaron tras ellos los muslos, a saber, primero el del lado derecho, el otro después, luego se hizo lo mismo con los brazos y en el sitio de los hombros y axilas y en las 4 partes. Fue preciso cortar las carnes hasta casi el hueso. Los caballos, tirando con todas sus fuerzas, se llevaron el brazo derecho primero y el otro después. Una vez retiradas estas 4 partes, los confesores bajaron para hablarle, pero su verdugo les dijo que había muerto. Aunque la verdad era que yo veía al hombre agitarse y la mandíbula inferior subir y bajar como si hablara. Uno de los oficiales dijo incluso poco después que cuando levantaron el tronco del cuerpo para arrojarlo a la hoguera, estaba aún vivo. Los 4 miembros, desatados de las sogas de los caballos, fueron arrojados a una hoguera dispuesta en el recinto en línea recta del cadalso. Luego el tronco y la totalidad fueron enseguida cubiertos de leños y de fajina, y prendido el fuego a la paja mezclada con esta madera. En cumplimiento de la sentencia, todo quedó reducido a cenizas. El último trozo hallado en las brasas no acabó de consumirse hasta las 10:30 y más de la noche. Los pedazos de carne y el tronco tardaron unas 4 horas en quemarse. Los oficiales, en cuyo número me contaba yo, así como mi hijo, con unos arqueros a modo de destacamento, permanecimos en la plaza hasta cerca de las 11. Se quiere hallar significado al hecho de que un perro se echó a la mañana siguiente sobre el sitio donde había estado la hoguera, y ahuyentado repetidas veces volvía allí siempre. Pero no es difícil comprender que el animal encontraba aquel lugar más caliente. 3/4 de siglo más tarde, he aquí el reglamento redactado por Léon Faucher para la Casa de Jóvenes Delincuentes de París. Artículo 17. La jornada de los presos comenzará a las 6 de la mañana en invierno y a las 5 en verano. El trabajo durará 9 horas diarias en toda estación, se consagrarán 2 horas al día de la enseñanza, el trabajo y la jornada terminarán a las 9 en invierno y a las 8 en verano. Artículo 18. Comienzo de la jornada. Al primer redoble de tambor, los presos deben levantarse y vestirse en silencio, mientras el vigilante abre las puertas de las celdas. Al segundo redoble, deben estar de pie y hacer su cama. Al tercero, se colocan en fila para ir a la capilla, donde se reza la oración de la mañana. Entre redoble y redoble hay un intervalo de 5 minutos. Artículo 19. La oración la hace el capellán y va seguida de una lectura moral o religiosa. Este ejercicio no debe durar más de media hora. Bueno, los artículos que cita Foucault continúan, llega hasta el artículo 28 y piensen que ya arrancó en el artículo 17. Los que estuvieron atentos y siguen estando y escuchando, se habrán dado cuenta el detalle
el detalle con el cual va narrando un hecho ocurrido hace 300 años, casi 300 años. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos acá? Varias cosas, ¿sí? Varias cosas nos estamos encontrando acá. Ahora vamos a hacer estas sugerencias de lectura que nos presenta Vigilar y Castigar, al menos esta parte. Primero, lo que les dije recién, el detalle con el cual Foucault analiza hechos históricos. Dijimos, Foucault era un filósofo, el filósofo del poder. Y una de las cosas que vamos a encontrar en Foucault es que el poder no está allá arriba, no es algo lejano, sino que es algo micro. Por eso tiene ese librito, Microfísica del Poder. Es algo micro que se da en lo cotidiano, en lo inmediato. Por ejemplo, en la ejecución de un reo. En la ejecución de un reo. Es muy interesante porque no me di cuenta, hoy lo pensaba justamente, no me quiero meter demasiado en este tema, pero estamos dando este texto en el verano del 2023, para más adelante quien lo llegue a ver esto en YouTube o en la cuenta de Instagram. Esto es en Argentina, este podcast, en el cual se está atravesando un juicio con mucha resonancia mediática, que es el crimen de un muchacho hace 3 años, de apellido Báez, por un grupo de otros adolescentes jóvenes en ese momento, donde lo terminan matando. No voy a hablar del caso Báez, no es este el lugar para hablar del caso Báez, no tengo por qué hablar del caso Báez, es una pena obviamente, pero sí me quedé pensando en lo siguiente respecto a la lectura que acabamos de hacer. Primero, relacionar esto con los ejercicios de poder mínimos. Es decir, ¿dónde está el poder? Ahí, en los crímenes de todos los días, en las expresiones de deseo de los que se manifiestan frente a ese caso, en la televisión y en los que se indignan y en los que no, en los comentarios, en la cantidad de tiempo que se le dedica al aire. Ahí está el poder. Ahí está el poder. ¿Cuánto tiempo nosotros pasamos hablando del caso? Posteamos, no posteamos, nos indignamos, compartimos eso. De golpe nos hablaba y de golpe, pum, empezamos a hablar. Porque esto fue hace 3 años. Si ustedes se fijan en las redes sociales, desde hace un mes, o sea, terminó el Mundial. Durante el Mundial no pasó nada. El crimen pasó hace 3 años. Pero durante el Mundial no había ni un solo posteo de Báez. Eran todos posteos del Mundial, obviamente. Terminó el Mundial y ahora estamos con el crimen de Báez. No digo que no ocurrió, ocurrió. Pero fíjense cómo nuestras acciones cotidianas, ¿hasta dónde son nuestras? ¿Hasta dónde son nuestras? ¿Quién tiene ese poder? Bueno, acá aparece Foucault. Fíjense cómo... Ese es un primer tema. Segundo, que me llamó la atención, relacionado con esto, ¿no? con el contexto inmediato en el cual nosotros estamos. Hay algo que me interesa mucho rescatar de esto y es la continuidad y la simultaneidad en los tiempos en los cuales nosotros vivimos. Mejor dicho, la convivencia de distintas épocas en las cuales nosotros estamos siendo atravesados. Si se dieron cuenta del texto, hay 2 momentos. Un momento cuando estamos frente a un castigo que es brutal, que es terrible, es el desmembramiento de un cuerpo que está agonizando, que grita, que lo torturan, ¿sí? Le hacen una tortura, y la gente se congregaba a la plaza y era el programa del fin de semana. O sea, ¿qué hacemos hoy? Bueno, vamos a ver a torturar a alguien, vamos para allá, lleva pochoclo, vamos a ver cuánto tardan. Porque tiene para largo, el tema de Damián tiene las coyunturas muy fuertes y lleva comida porque volvemos tarde. Ese era el programa, esa era la televisión de la época, el entretenimiento. Ese era el entretenimiento medieval, digamos. Unos años después, 50 años después, encontramos un reglamento donde a los presos
se los trata de otra manera, de una manera humanitaria. ¿Qué pasó? Porque de golpe se volvieron más buenos. En 50 años la humanidad cambió y todos se volvieron más compasivos. Ahora vamos a ver qué es lo que pasó. Pero ¿por qué destaco esto? Y el caso Baez ahora. Por los pedidos de muchas personas que estamos encontrando ahora respecto de los acusados, que se presenta el mismo pedido cuando ocurre cualquier masacre, cuando ocurre cualquier asesinato, cualquier caso. Fíjense cómo se presentan deseos medievales. Mínimo, queremos que se le haga a cualquier acusado que cometa un crimen, cualquiera sea, lo que se le hizo a Damiens. Mínimo. A los violadores tienen un destino, etcétera, etcétera. Pero eso ya pasó. Sin embargo, el deseo, porque eso siga estando, es un deseo que no es moderno, no es contemporáneo. Es un deseo que pervive 300 años después. Entonces, eso es otra cosa que me interesa destacar. Cómo estamos conviviendo con distintos tiempos. Es más, todavía convivimos con una etapa contemporánea que no terminamos de entender dónde estamos parados en el siglo XXI, con un desarrollo de la tecnología fenomenal, con cosas de la modernidad, por ejemplo, este trato que se le da a los presos, con la esperanza de que el prisionero que entra en la cárcel salga reformado. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué? Se espera que un prisionero es preferible que entre en la cárcel y sea reformado y no ejecutado. ¿Por qué de golpe empezó a pensarse de esa manera? ¿Por qué de golpe dejó de torturar o de ejecutar? Entonces, convivimos con una contemporaneidad en nuestro tiempo, convivimos con una modernidad en las leyes, convivimos con deseos medievales de brutalidad y con creencias antiguas también. Y con creencias antiguas. Salen a flote los terraplanistas, por ejemplo. O creencias religiosas, creencias míticas en algunos casos. Es decir, cómo hoy, en el año 2023, conviven distintas fases históricas en un mismo punto. Es decir, no se puede decir que la antigüedad terminó tal año. O sea, para una comprensión esquemática, clasificatoria, para la universidad, para estudiar, sí, fenómeno. Pero en la realidad, cuando uno agarra el pincelito del arqueólogo intelectual para ver el pensamiento, abrimos nuestra cabeza y sacamos el pincelito y vemos qué es lo que encontramos en esta cabeza, vamos a encontrar distintas épocas, distintos pensamientos de distintas épocas. Esto es lo que hace Foucault. Esta es la maravilla que hace Foucault. En este caso con el tema del castigo y la vigilancia. En este caso arranca su análisis desde las cárceles. Por ahí me contestaron, esperen que estoy tocando la pantalla, yo no sé si esto se puede, sí, por ahí sí se puede, por ahí me contestaron las escuelas, ¿sí? Donde se repite este concepto del panoptismo, que vuelvo a repetir para los que se unieron hace un ratito. El concepto del panoptismo es la idea de que hay un centro en un edificio circular que controla y que vigila, pero que al mismo tiempo no lo pueden controlar ni vigilar. Los espejos, una estructura espejada. Una estructura espejada. Por ejemplo, en una sala de interrogatorios o en una sala de identificación que vemos en las películas, o espero que ninguno de ustedes haya pasado por una rueda de identificación, ni de un lado ni del otro, pero bueno, en las películas por lo menos ven que los que tienen que identificarse están contra una pared y el otro lado es una pared, un vidrio espejado donde dice el número 4, el número 5, etcétera, etcétera. Es decir, el prisionero se siente observado, pero no puede observar. Entonces, sigo tomando agua. Entonces, esta situación de observar y no poder ser observado, esta situación, este lugar donde uno puede controlar a un gran número de personas por una sola persona, es la estructura panóptica.
que, como alguien dijo por ahí, Víctor, si no me equivoco, las escuelas. Y yo le agregué las universidades. Yo creo que hay algunos alumnos míos ahora presentes. El docente se para delante de los alumnos y los alumnos están ubicados con una distribución de tal manera que el docente puede ver a todos los alumnos, alineados, estructurados, formados. Pero si se dieron cuenta, las aulas, creo que en todas las aulas está ocurriendo eso, las aulas tienen vidrios. O sea que el docente también está siendo observado por las otras autoridades. No solamente las escuelas y las universidades, también las fábricas. Vamos a encontrar en las fábricas, en los talleres, cámaras de vigilancia. Ustedes entran a un local y está la cámara de vigilancia allá atrás, la cámara de vigilancia que apunta a la caja. Entonces uno dice, no, bueno, es por seguridad. Sí, por seguridad, pero también vigilan al empleado, que no se afane unos mangos de la caja, que haga todo lo que corresponde, por si después hay un juicio, entonces con la cámara, con la grabación uno se puede defender o no. Entonces encontramos la estructura panóptica también en los talleres o en los lugares de trabajo. Fíjense los negocios. Los negocios, cómo van adoptando esta estructura panóptica donde todo es transparente. O sea, los negocios son vidrios que vos podés ver cómo elaboran el producto, podés ver a la gente trabajando, ves la cocina, ves a los trabajadores. Pero bueno, hay una transformación igual con la transparencia, se fue modificando. Porque de hecho en la época de Foucault vos no podías ver al que te observaba y hoy sí. Hoy sí. Hoy hay un nuevo fenómeno en la transparencia, hay una nueva vuelta de tuerca, pero ya vamos a hablar de eso. Y fundamentalmente, y esto es para nuestro público, el público de salud, en los hospitales. Acá en Capital, en Cava, yo no estoy en Capital, estoy en provincia, estoy en San Martín, pero en Cava está el hospital militar y en la terapia tiene la estructura panóptica. Vos desde el centro podés ver todo el resto de las camas. Después, si alguno conoce alguna estructura en salud panóptica, después me avisa, me manda un mensaje y me dice, mira, en tal lugar tenemos un hospital, una terapia, que a mí me sirve bárbaro, esos ejemplos me sirven un montón. Y también en los hospitales encontramos cámaras, tenemos a los pacientes que están siendo monitorizados de manera constante. Panóptico, el que controla, ¿sí? El vigilante, la neo obviamente. Tenés cámaras por todos lados y además otros mecanismos como si fueran otros ojos, que en el caso de los enfermeros lo leen de otra manera, o sea, todos los instrumentos y la tecnología para medir los decibelios, por ejemplo, ¿sí? Vigilamos todo, o sea, el equivalente en sanidad de vigilar y castigar de Foucault, el equivalente en sanidad es control de signos vitales, controlamos al paciente. Controlamos al paciente, en educación educamos a los alumnos, cumplimos esa función en la sociedad moderna. Y son todos lugares que Foucault llama lugares de reclusión. Los alumnos son reclusos, los pacientes son reclusos, los empleados son reclusos, todos tienen que hacer algo, todos tienen que cumplir una función. Vos tenés que aprender, vos te tenés que curar, vos tenés que trabajar, vos tenés que pagar la culpa. Son reclusos. Pero independientemente de eso, de que sean reclusos, en cuanto que están ahí de manera obligada, están en un lugar. Y este es otro punto que me interesaba trabajar. Están en un lugar donde se producen cosas. Se produce salud, se produce saber. ¿Y en la cárcel qué se produce? No tiene ese requisito, no cumple con el requisito de la producción. ¿O sí? Bueno, les adelanto la respuesta. En la cárcel también se produce. El reo consume, tiene que comer. El reo tiene que trabajar después.
Está bien, uno me va a decir acá, sí, bueno, pero va a la cárcel y al final es como una escuela de la delincuencia porque aprende y se refina en todos los procedimientos delictivos. Es cierto, pero cuando surge la idea de la cárcel, la idea es justamente, al igual que en la escuela, y al igual que en el hospital, y al igual que en los talleres, no lo hacen de onda. Que, uy, qué buenos que son, qué humanitarios. Ese es el discurso que viene después. Pero el discurso principal es disciplinar al cuerpo. Por eso Foucault tiene esta sociedad moderna, la entiende como una sociedad disciplinada, la sociedad disciplinaria. La disciplina, dice Foucault. La disciplina empieza en el siglo XVIII, siglo XVII. Disciplinamos los cuerpos. Si disciplinamos los cuerpos, poseemos el alma de la persona. No llegamos a la mente, no llegamos al interior aún. En el siglo XVIII, hoy sí. Eso ya nos adelantamos. Ahí estaríamos hablando de Byung-Chul Han. Pero con Foucault, los cuerpos son nuestros. Dominamos el cuerpo. Dominamos la técnica. Dominamos la técnica. A ver, hay una técnica en enfermería, en salud. Tenemos técnicas por todos lados. Tenemos 2 millones de protocolos. Dominamos la técnica. Tenemos que tener una técnica para ponerse el guante. Tenemos que tener una técnica para colocar una vía. Tenemos que tener una técnica para colocar una sonda. Para todo tenemos técnica. Entonces, ¿qué hacemos? Disciplinamos. Esto se hace así. No, así no. En tanto, no entras en 90 grados. Tenés que entrar así, en menos de 45, porque si no, dominamos. Disciplinamos el cuerpo. Lo que conseguimos con el disciplinamiento del cuerpo es la obediencia. Entonces, ¿qué es lo que consigue el panoptismo? ¿Qué es lo que consigue la sociedad disciplinaria? Consigue sujetos obedientes. Eso es lo que propone y eso es lo que descubre Foucault. Sujetos obedientes. Hay un poder que, ojo, vuelvo a repetir, Foucault nunca habla de un poder central. El poder no es alguien. No es alguien, no es un gobierno, no es una persona, no es una corporación. El poder está en las bases. El poder no se tiene, va a decir Foucault. El poder se ejerce. El poder se construye. Y después también va a decir Foucault, allí donde hay poder, hay resistencia. Porque pensemos que el paciente, cuando nosotros le damos la medicación, si el paciente no la quiere tomar, se pone la pastilla debajo de la lengua y cuando nos vamos nosotros, la escupe. No nos tenemos que ir, tenemos que verificar que, etcétera, etcétera. Pero hay resistencias. Hay resistencias en el enfermero que se esconde de las cámaras para dormir. No, eso no pasa, no pasa nunca. Cada uno conoce los puntos ciegos de las cámaras. Hay poder, hay control, hay vigilancia, pero hay resistencias también. Y eso es algo que también plantea Foucault. Entonces, ya hablamos de la sociedad disciplinaria, hablamos de estos lugares de reclusión, y hay algo que no mencioné, pero voy a mencionar ahora, y es que a Foucault le llamaba la atención el tema de la disciplina, y la menciona, dice que la disciplina era como no, dice es. La disciplina es una tecnología. Entonces uno piensa en tecnología con aparatos, con insumos, con algo automático. No. Una tecnología es algo que opera, que activa, que acciona en el mundo. La disciplina hace eso con nosotros, con nuestros brazos, con nuestras manos. ¿Sí? La disciplina hace eso. Es la nueva tecnología que se descubre en el siglo XVIII. Tan importante como la física y la fisicoquímica y la química de esa época. O más. Entonces, yo acá lo que pregunto es, si en esa época, entonces dejo abierta la pregunta, si en esa época la nueva tecnología que se descubre, pero que está oculta, o sea, que se ejerce pero que no se plantea, no dicen, acabamos de descubrir la disciplina es la nueva tecnología, nadie lo dice. Festejaban la química y la física en ese momento, ¿sí? Se aplica el método científico para todos lados. Pero no se plantea
temáticamente la disciplina como un descubrimiento. Foucault es una de las cosas que hace justamente descubrir eso. Entonces yo lo que pregunto es, hoy en día, donde ya no tenemos una sociedad plenamente disciplinada, o una sociedad plenamente disciplinaria, y ahora voy a justificar porque digo que no tenemos una sociedad disciplinaria, que se terminó de alguna manera esa sociedad disciplinaria. ¿Cuál será la tecnología que no estamos viendo? Porque estamos todos maravillados con la inteligencia artificial, con las cosas de tecnología, lo nano, los viajes espaciales, la neurociencia. Estamos todos apasionados y todos maravillados con los descubrimientos que se hacen día a día en esas áreas. Pero ¿cuál es esa disciplina que modifica los comportamientos que no la estamos viendo? Que está ahí, latente, que nos hace mover y que no nos damos cuenta. ¿Cuál será? Bueno, no lo voy a decir, me parece que la respuesta es un pensador contemporáneo que se llama Byung-Chul Han, que hace un ratito les dije, la transparencia, bueno, Byung-Chul Han piensa la transparencia, donde hoy lo hablaba con alguien, el hecho hoy, o no me acuerdo cuándo, el hecho de que voluntariamente nos exponemos. Ahora ustedes, por ejemplo, están en mi casa. Ustedes están en mi casa. Está la pared, la biblioteca, el cuadro, conocen parte de mi intimidad, por ahí hay un sobrino, ¿sí? Cosas de mi casa. Ya en los videos en YouTube aparece el gato, aparece Cirilo, que lo tengo acá poltronado como siempre. Conocen mi intimidad. Uno voluntariamente se expone. Entonces piensen ustedes en una mujer hace 30 años o ahora que va a tomar sol, que toma el sol en el fondo de su casa todos los días. Toma sol y de golpe por la tapia y por la pared se asoma un perverso, digamos, y le empieza a mirar o le empieza a decir cosas. ¿Qué es lo que hace esa chica? Le grita, se escapa, llama a la policía. Pregunto, ¿no encontramos las selfies que se suben en Instagram todo el tiempo, en Facebook, en las redes sociales? Y las ven millones y están disponibles para millones. ¿No lo hacemos voluntariamente? ¿No entramos también en un proceso panóptico? Nos vigilan, nos controlan, pero voluntariamente. Esto que dijimos antes de los reclusos que estaban siendo obligados, bueno, ahora no. Ahora lo hacemos voluntariamente. Y esta actitud de la entrega voluntaria de nuestra identidad, de nuestra intimidad, de nuestras cosas, se da también en otros aspectos. Tenemos la educación secundaria pública aquí en Argentina, obligatoria y gratuita. Lo que no es gratuito es, mejor dicho, lo que no es obligatorio es la educación terciaria o superior. Sin embargo, tenemos como deseo aspiracional tener un título técnico, superior, universitario. Y lo hacemos voluntariamente. Y hacemos una cosa, y hacemos otro curso, y hacemos otro curso, y hacemos otro curso. Vamos persiguiendo todo el tiempo nuevos niveles de educación, nuevos niveles de capacitación, y el curso este, y el curso aquel. No, pero la empresa te lo paga, buenísimo, lo hago. La escuela, la educación, la preocupación obsesiva que tenemos por el cuerpo. Tengo unos rollos acá, tengo una panza acá. Nos matamos por la salud, por tener el mejor cuerpo. Sí, después de los 40 pega, después de cierta edad pega duro el tema del viejazo, ¿no? Ahí las canas. Pega la edad, pega el tiempo. Pero las personas siempre envejecieron. Hoy estamos yendo al sanatorio, al hospital, a los controles, por cosas que antes... Está muy bien, ojo, guarda. Está bien la preocupación por la salud, la atención primaria y la prevención. Pero creo que nos estamos dando una vuelta de rosca más y nos estamos privando de muchas cosas que en otro momento eran vitales. O sea, cosas de placer.
de gozo, de disfrutar la comida, de disfrutar la actividad, el tiempo libre, el ocio. Hoy el imperativo es la productividad. Y acá con esto ya voy cerrando, porque fíjense que la sociedad disciplinaria, este paso de la edad media, de los mecanismos medievales de castigo y de vigilancia, se transforman en una fábrica en sujetos que son capaces de producir. No necesitamos un muerto, necesitamos alguien que mueva una palanca. Un tipo que mueve una palanca es mucho más útil y es mucho más productivo y genera mucho más riqueza que un muerto. ¿Para qué yo quiero un tipo desmembrado? Necesito a alguien que consuma. Hasta el preso en la cárcel consume droga, y atrás de la droga se fabrican armas. Consumo. Atrás del consumo hay fábricas. Y atrás de las fábricas hay trabajo. Y atrás del trabajo hay plata, hay dinero. Y hay poder. Entonces el paso es ese. Ese es el motivo. La producción, la generación de riqueza. Es mucho más eficiente. Ese es el objetivo de la sociedad disciplinaria. Eso es la nueva mentalidad, la nueva época, estoy hablando de hace 300 años, la nueva época, el nuevo sistema, el capitalismo. ¿Sí? El capitalismo barre con el sistema medieval anterior y con todos los mecanismos sociales y económicos y la configuración anterior. Está bueno, está malo, eso es tema de otra discusión, pero es lo que pasó. Entonces, ese digamos que es el motivo. Ese es el motivo de un paso donde describimos al detalle esa tortura y después el detalle de cómo se trataba a los presos. Se tienen que levantar a tal hora, comer tanto, tienen que rezar, tienen que educarse, se tienen que preparar. O sea, cuidaban la mano de obra. Cuidaban la mano de obra. O sea, las cárceles deberían ser eso, deberían ser mano de obra que se está capacitando para reinsertarse en la sociedad. Obviamente, eso no digo que no pasa porque hay muchos reclusos, muchos presos que afortunadamente en la cárcel pueden, digamos, reconvertirse o readaptarse a la sociedad, pero son la minoría. Entonces ahí es otra discusión para repensar justamente las políticas carcelarias, las políticas penales, etcétera, etcétera. Así que bueno, yo creo que con esta interpretación, con esta sugerencia y esta presentación que hicimos de Foucault, de Vigilar y Castigar, por hoy ya terminamos. La semana que viene tenemos el último encuentro de estos podcasts, de estos encuentros en vivo. Vamos a ver a Borges, es un autor que muchos de ustedes los conocen. Y muchas gracias, ahí me están dejando algunos mensajitos. Recuerden también por privado, los leo siempre, los contesto siempre. Y nos vemos el viernes que viene. Nos vemos el viernes que viene con Borges. Si quieren el texto, lo encuentran de gratuito para descargar en PDF. La biografía de Tadeo Isidoro Cruz. Cuentazo, breve, cuento breve, que tiene esa ventaja, esa bendición de ser breve y muy lindo. ¿Sí? Es hermoso ese cuento. Venimos trabajando, lo iba a decir la semana que viene, pero bueno, lo vamos adelantando ahora. Venimos trabajando un texto con un tema. Entonces, cuando trabajamos Momo, trabajamos el tema de la escucha, el tema de la empatía, el tema de ponerse en el lugar del otro. Cuando trabajamos el tema de Cándido o el optimismo, trabajamos justamente la oposición entre optimismo, pesimismo versus esperanza. ¿Sí? ¿Qué queremos ser? ¿Positivos o esperanzados? ¿Sí? Esa era la discusión. Hoy era el tema del poder, de la vigilancia y el control. Y la semana que viene, cuando trabajemos a Borges y este cuentito de biografía de Tadeo Isidoro Cruz, vamos a trabajar el tema de la identidad. El tema de la identidad es un tema muy lindo también, así que espero que les guste. Antes de finalizar, les pido que el mínimo pedido que les hago es, si quieren pasar por el canal en YouTube, de suscribirse, darle me gusta a los videos que están por ahí, recomendar, compartir es fundamental porque la idea es que seamos más y hacer esto más seguido.
y a otros niveles también. Esto es algo eventual, estamos en el verano, yo tengo tiempo para hacerlo, me gusta mucho hacerlo, pero bueno, la idea es que seamos más. Así que nada, eso. Si hay videos por ahí, denle me gusta, compartan, avisen a otras personas del encuentro del viernes que viene. Yo generalmente hago propaganda bastante seguido, cada 2 días en el Instagram, pero trato de no meterme mucho ni compartir cualquier cosa, ¿sí? Así que bueno, nada más. Muchas gracias por estar, les mando un saludo, espero que tengan una buena guardia los que están escuchando esto mientras trabajan o mientras conducen al trabajo o cuando vuelven. Chau.